El 27 de diciembre del año 1863 se funda la primera asamblea radical en la ciudad de Copiapó, en pleno siglo XIX. Pero, ¿qué es el radicalismo? ¿Qué es lo que empuja a este puñado de hombres a organizarse políticamente y entenderse como una organización separada de las fuerzas políticas que entonces existían? Bueno, primero habría que decir que el radicalismo como filosofía política no es propia de nuestro país. Son ideas importadas, como la gran mayoría. Surge principalmente en Europa de principios del siglo XIX, con mayor precisión en el Reino Unido, y aspiraban a dos cosas principalmente. Ambas cosas son, para la época, profundamente radicales y rupturistas. En primer lugar, aspiraban a que los estados se organizasen bajo la lógica de repúblicas. Y en segundo lugar, que los estados fuesen laicos, vale decir, que no existiera el poder de las iglesias dentro de estos estados. Ambas ideas, que hoy nos pueden parecer triviales y que damos por sentadas, en esa época no lo eran. El poder lo detentaban principalmente las monarquías europeas y a su vez el Papa. Estas ideas se esparcieron con rapidez en el viejo continente. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX se contabilizaron varios partidos radicales en distintos países. Alemania, Dinamarca, Italia, Francia, España, y obviamente muchos de ellos también llegaron a las Américas. Hubo partidos radicales en Chile, pero también hay partido radical vigente en Argentina, la Unión Cívica Radical. Estas dos ideas eran obviamente rupturistas, pero ¿cómo los chilenos llegaron a conocerlas? Bueno, fue precisamente porque las juventudes liberales de mediados del siglo XIX, en su gran mayoría, eligieron como lugar de destino para sus estudios el viejo continente, principalmente Francia. Muchos de ellos, estoy pensando en los hermanos Mata principalmente, Manuel Antonio y Guillermo, y también Francisco de Paula, el hermano mayor, junto con Francisco Bilbao. Francisco Bilbao es probablemente uno de los padres ideológicos del radicalismo. Ellos fueron testigos de las revoluciones liberales que azotaron el viejo continente y principalmente fueron testigos de la Revolución de París de febrero de 1848. Fue probablemente el movimiento liberal más exitoso. Estaba compuesto por elementos liberales, pero también por elementos del socialismo utópico, y lograron poner fin al periodo de restauración monárquica en Francia. Lograron la abdicación de entonces del rey Luis XVIII y a su vez lograron que se iniciara una segunda república. Ellos fueron testigos de esta situación y cuando volvieron a Chile se dieron cuenta que la situación política no era tan distinta a la del viejo continente. Si bien los presidentes de la República no tenían una corona en sus cabezas, sí tenían un enorme poder y lo hacían sentir. A su vez, la Iglesia también tenía una enorme influencia en un Estado que era abiertamente confesional. Para entender un poco el contexto de estas dos situaciones hay que recordar que en 1830 en Yungay son derrotados los liberales liderados por Freire, y se hacen del poder el mundo conservador, el mundo pelucón, que también estaba muy ligado al militarismo. El primer presidente, el primer decenio, es liderado por el general José Joaquín Prieto entre 1831 y 1841. Durante su gobierno se dio una nueva organización institucional. En particular, se dio lugar a la Constitución de 1833, que impuso algo que nosotros conocemos históricamente como el orden portaliano, que es un enorme poder que tiene el Ejecutivo para perseguir la criminalidad, pero también para perseguir a la oposición política sobre pretexto de que la oposición política genera inestabilidad institucional. Y esto le dio un enorme poder al Ejecutivo para perseguir a la oposición. Y nos alejamos de lo que nosotros hoy en día conocemos como democracia, en donde se respetan a las minorías. Esto el mundo liberal lo resintió, y estas juventudes que partieron al viejo continente llegaron con estas ideas con ganas de cambiarlo todo, ¿ya? Después de José Joaquín Prieto vino el general Manuel Bulnes,
quien gobernó hasta 1851. Y luego tomó la posta el primer presidente civil de nuestra historia, Manuel Montt. Y durante el gobierno de Manuel Montt, estas juventudes empezaron a liderar revoluciones o motines en distintos lugares del territorio. Particularmente hay dos guerras civiles que se estudian muy poco, una en 1851 que tuvo su origen en Copiapó, y luego otra en 1859 que, adivinen, también tuvo su origen en Copiapó, en que se pedía mayor descentralización, mayores libertades públicas. Hablemos un poco de esta última porque es la más importante, para efectos de entender de dónde viene el radicalismo y quiénes eran sus miembros fundadores. En 1858, meses antes de la revolución, un grupo o un puñado de jóvenes liberales empieza a organizarse y empieza a entender y a transmitir de que se necesita una nueva organización institucional. Y crean un periódico. Son personas que habían pertenecido en clubes de la Reforma, en la Sociedad de la Igualdad, y que deciden organizar un periódico que se llama la Asamblea Constituyente, de tal manera que sea el propio pueblo chileno quien se dé a sí mismo una nueva estructuración institucional. Una conversación que obviamente hoy nos parece muy actual porque venimos saliendo de procesos constitucionales. En esa época estaban igual de álgidos los ánimos, por así decirlo. Tanto es así que en el mes de diciembre del año 1858, después de varios números de este periódico, deciden convocar a una asamblea constituyente para que vengan los ciudadanos y empiecen a trabajar en esta nueva organización. Esta gente fue detenida por el Ejecutivo y fueron sometidas a proceso. Algunas de ellas fueron condenadas y otras tuvieron que partir al exilio. Al mes siguiente, en enero del año 1859, se inicia la Revolución Constituyente. Un ejército organizado por miembros civiles principalmente, liderados por Pedro León Gallo, también un padre fundador del radicalismo, deciden levantarse en armas contra el gobierno de Chile para lograr esta nueva organización institucional. Estos primeros meses fueron ellos tremendamente exitosos. Lograron sin ningún problema tomarse la ciudad de Copiapó, luego expandirse a la ciudad de Caldera, luego avanzar sin mayor problema y sin mayor oposición a la ciudad de Vallenar. Luego llegaron a Las Higueras, donde tuvieron una primera enfrentona con el ejército regular chileno, y luego apuntaron a la ciudad de La Serena. Se vivió en ese transcurso yo diría con toda honestidad que es probablemente la única batalla en que el ejército chileno pierde contra un ejército extranjero. Más que extranjero, un ejército distinto al ejército regular. ¿Ya? Pierde formalmente en la batalla de los Loros, y no cuento las derrotas que después sufrió el ejército chileno en 1891, porque hubieron propios elementos del ejército chileno que se dieron vuelta a la chaqueta. Eso está muy bien documentado, y que obviamente colaboraron con el ejército del legislativo, que era la armada principalmente. Pero volviendo a 1859, después de la batalla de los Loros, donde Pedro León Gallo se alza como un triunfador y su nombre empieza a conocerse en todos los lugares del territorio, se toma la ciudad de La Serena. Y se quedan allí estacionados preparando un encuentro futuro con el ejército regular, que efectivamente lo despachó Santiago, pero a su vez tuvo previamente que sobreponerse a una serie de revoluciones o motines que empezaban a despertar en distintas ciudades del país. En Rancagua, en Chillán, en Concepción, en Valparaíso, también, pero en menor medida en la ciudad de Santiago. Y una vez que se fueron aplacando estos focos, se empezaron a organizar, se encargó al general Vidaurre Leal organizar una fuerza regular para ir a combatir a estos muchachos, que finalmente lo hace y derrota en el mes de abril, en la batalla de Cerro Grande, al ejército constituyente y
la gran mayoría de ellos huye al exilio a Argentina. Pero esto ya generó una situación política álgida. Había que hacer cambios institucionales importantes. Y el Partido Nacional decide entregarle el poder, después de la renuncia de Antonio Varias a su candidatura presidencial, a otro militante, pero que tenía una mejor llegada con el mundo liberal, que es José Joaquín Pérez, JJ Pérez, quien asume la presidencia en 1861 hasta 1871. Durante su presidencia, logra generar una alianza con el Partido Liberal y dicta leyes de amnistía que permitió que esos exiliados pudiesen retornar al país. Son esos retornados, en particular los veteranos de la Revolución de 1859, quienes en la ciudad de Copiapó fundan esta asamblea inspirado en estos principios que ya he señalado. ¿Qué es lo que aspiraban? ¿Qué era lo que querían estos veteranos? Bueno, en primer lugar, como es lógico, la reforma a la Constitución. Esto en parte se lograría con las leyes liberales que se dictaron en la década de los 70, ya con un nuevo presidente. En segundo lugar, aspiraban a una liberación de las restricciones que tenía la prensa y la libertad de expresión. Principalmente esa era la forma en que el Ejecutivo controlaba el poder y perseguía, obviamente, a la oposición. En tercer lugar, estaban pidiendo una mayor difusión de la educación primaria y que fuera obligatoria. Este es probablemente un antecedente de que los radicales desde su fundación aspiran a un Estado social en donde sea la organización estatal la que deba proveer derechos sociales que son básicos como la educación. En cuarto lugar, ellos aspiraban a la Guardia Nacional, que es como decir hoy en día Carabineros de Chile, la policía interna, tuviese una conformación más democrática. ¿Por qué? Porque entonces el Ejecutivo solamente elegía miembros del Partido Conservador o personas ligadas al mundo conservador para integrar la Guardia Nacional, lo que generaba un poder militar de un bando de la política que podía imponerse con facilidad en contra de los otros bandos, además de ciertas conductas persecutorias. Una democratización de las fuerzas policiales, por consiguiente, iba a permitir que todos los actores pudiesen actuar y a su vez darle un rol menos político a las policías. Y en quinto lugar, aspiraban a la Unión Americana, algo que fue muy relevante y muy importante. Se sabía que las grandes potencias europeas e incluso Estados Unidos tenían ambiciones de expansionismo territorial, ¿ya? México lo sufrió con Estados Unidos. Hubieron momentos de reconquista o de invasión por parte de algunas potencias europeas. Los franceses intervinieron en ciertas aventuras bélicas en algunos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay, en Uruguay también, pero, bueno, en México también, indudablemente. Incluso años más tarde también República Dominicana volvería a ser parte de la corona española. Y en fin, se sabía que había que generar una especie de alianza con los distintos países del continente para asegurar la independencia. Y eso significaba la Unión Americana y de alguna forma anticipó lo que sería la guerra de 1863 contra España. España intenta, por una intentona bélica, en Perú, tratar de recuperar o pretender el pago de ciertas indemnizaciones que supuestamente se le debían. Y fue una alianza defensiva estratégica de Ecuador, Chile, Perú y Bolivia la que logró repeler esas intenciones expansionistas de la corona y más tarde, obviamente, lograr un acuerdo en el cual se reconociera efectivamente la independencia de las colonias. Eso es básicamente lo que aspira el radicalismo cuando se funda. 2 años más tarde se integrarían otros próceres como Manuel Antonio Mata a integrar las filas, y estos liberales rojos ya empiezan a tener una conformación y una unidad. Luego de 10 años ya integrarían el primer gobierno de Federico Errázuriz y
Desde entonces se generó una alianza entre el mundo radical y el mundo liberal que fue profundamente exitoso durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Desde allí se comienza a contar la historia del radicalismo, pero muchas de sus aventuras y desventuras habrá que contarlas en otros videos. Por de pronto decir que las dos grandes ambiciones, la de otorgar mayores libertades públicas y lograr que el Estado fuera un Estado laico, se conquistaron efectivamente. Y se conquistaron tan exitosamente que hoy día son cuestiones que nosotros damos por sentado. El radicalismo con el tiempo fue evolucionando e incluso se fue distinguiendo de las otras fuerzas radicales que existieron alrededor del orbe. El radicalismo a principios del siglo XX abraza lo que nosotros conocemos como socialismo democrático. Es el primer partido en integrar ya en el siglo XX, en la década de los 60, la Internacional Socialista, que es una agrupación internacional que reúne a todos los partidos laboristas y socialdemócratas del mundo. Es un partido que podríamos decir que es el primer partido revisionista de nuestra historia. Y solamente 30 años después de ese hecho, otros se le unirían, como el PPD o el Partido Socialista. Es un partido radical que le ha dado 4 presidentes a esta república. Juan Esteban Montero, que fue el primero, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y Gabriel González Videla. Estos 3 empujaron la industrialización de nuestro país, a su vez como el desarrollo importante de las políticas educacionales. Pero eso ya lo haremos más en detalle. Un abrazo a todos los radicales, militen o no militen en este partido, porque en el fondo todos tenemos en nuestro corazón alguna de estas ideas que se vuelven centenarias y que se van a volver más fuertes después de que cumplamos 160 años. Un abrazo a todas y todos, hasta luego.